Buenos días y bueno, saludando a toda la gente que nos está escuchando en esta mañana y aprovechando la oportunidad para compartir las cosas que se hacen desde el Liceo de Loja y sobre todo desde el área de lengua y literatura. El área este año lectivo 2016-2017 lo que busca es replantear y perfeccionar algunas cosas que ya vienen ejecutándose y que buscan de algún modo trascender, no solamente desde el aula, sino también llegar hasta los hogares y desde ese vínculo aula, hogar, sociedad. Entonces vamos afianzando metodologías, estrategias para poder ir teniendo mejores resultados. Y el plan lector es una de esas estrategias que vamos a impulsar fuertemente dentro del área de lengua y literatura en el Liceo de Loja. Con el plan lector lo que buscamos es solidificar un hábito lector en los niños y en los jóvenes. Solidificarlo y con ello ir formando seres humanos con proyección a líderes, con proyección a personas que impulsen o que creen nuevos proyectos que vayan revolucionando de alguna forma la sociedad. Paul, ustedes tienen que afrontar y enfrentar un tema que desde todo punto de vista resulta preocupante, el tema que ya la lectura pasó a un segundo plano. O sea, definitivamente los jóvenes de hoy prefieren leer el mensaje de texto, leer lo que está en el celular, que es una lectura totalmente diferente a lo que se puede encontrar en un libro. Todo tipo de lectura pueden pasar o pueden aceptarse, y no la lectura clásica, formativa, de abrir el libro, las páginas de un libro, y no solamente cultivar la lectura, la observación, sino la ortografía, porque a uno, por ejemplo, y a mí me ha sucedido, yo no era bueno en ortografía, y hago una mea culpa en la escuela, en el colegio, y tomando en cuenta que mi profesión me da para que yo sea o tenga más bien una buena ortografía. Pero el leer me enseñó muchísimo, porque por ejemplo ahora veo una palabra que no tiene las letras correctas y me choca, o sea, me llama la atención, y automáticamente uno tiene que modificar, o se ve obligado siquiera a consultar qué es lo que sucede con esa palabra que no se la ve normalmente. Entonces, sobre esta base digo, les toca a ustedes luchar contra llamémoslo mal, de los jóvenes que tienen que afrontarse el tema de los teléfonos celulares. Sí, y es un combate, llamémoslo global, porque no solamente le sucede a Loja, a Ecuador, a Latinoamérica, sino es un tema que concierne a todos los jóvenes que se educan en todo el planeta. Y con lo que hacemos, o sea, es como un combate, no sé si sea un combate o más bien una fusión de los medios tecnológicos que ofrecen cantidad enorme de textos, las redes sociales. Como que no se puede contra el enemigo, mejor unirse. Sí, más bien hay que, deberíamos aprovechar ese recurso que existe, por ejemplo, redes sociales, material audiovisual en YouTube. Deberíamos aprovechar eso y siempre rescatar, al menos desde lo posible, el hábito por el libro físico. Ahora, por ejemplo, los niños. Los niños ya tienen un contacto, digamos, con las tablets, con los teléfonos inteligentes a partir de los 5 años y lo controlan de manera, digamos, sorprendente, ¿no? Asombrosa, el manejo y la fluidez con la que tienen. Eso significa que es una desventaja para el libro o para formar un lector en potencia. Es una desventaja porque al tener ya algo que sea mucho más descifrable, mucho mejor o más, digamos, cómodo, evitamos tener el proceso que tiene la lectura, es decir, el contacto visual con las palabras, una decodificación psíquica ahí dentro, una traducción y un aprendizaje de los contenidos del libro, y eso, digamos, puesto al servicio del conocimiento interno del niño, del joven, del ser humano. Entonces, sí es como más bien un combate, pero del que debemos sacarle ventaja. Y sobre todo, y usted lo decía muy bien, con las nuevas tecnologías aparecen también nuevas palabras que ya no podríamos dejarlas pasar o dejarlas en segundo plano, porque es quizá la única palabra que existe como para entender algo. Por ejemplo, clic. Es la única palabra que existe como para o los derivados, cliquear, por ejemplo. Claro. Entonces, WhatsApp, whatsappear.
Entonces, incluso hasta se están formando nuevas categorías verbales. Exacto. para explicar este fenómeno que tiene que ver con el lenguaje, con la lectura. Eso por un plano, por un lado, digamos. Dentro de este mismo plano de leer, significa también, digamos, una tarea ardua del maestro, no solamente del maestro de lenguaje, sino de todos los maestros, y no solamente en la escuela, sino también en el colegio y mucho más en la universidad todavía, porque un problema grande es que no tenemos gente que entiende lo que lee. Es decir, debido a la avidez de información que existe en internet, no tenemos nosotros un proceso mental que vaya limpiando y seleccionando las lecturas que queremos, porque tenemos cantidad enorme de información. Lamentablemente, o sea, estamos afrontando un mal que ya tiene, creo yo, 2 o 3 generaciones, porque por mi trabajo, reitero, me ha tocado a veces conversar con egresados de carreras y fundamentalmente de carrera de comunicación social, y ponerlos a leer y no leen. O sea, no saben leer. Ese es un mal definitivamente. O sea, una cosa es traducir las letras, identificar los signos, y otra cosa es leer. Claro. O sea, leer, comprender y asimilar y traducir todo aquello que dice un texto. Y usted lo dice muy bien, como comunicador, el primer paso es leer para aprender a escribir. O sea, ¿cómo le va a enseñar usted a la comunidad o cómo va a orientar a la comunidad si no sabe leer? O sea, claro, no tiene una idea correcta, y eso sucede, lamentablemente sucede en algunos casos y en algunos estudiantes de nuestras universidades. Pero claro, no es la culpa de la universidad, no es la culpa del colegio, no es la culpa de la escuela, es el hábito de lectura. Sí, y eso es lo que nosotros le apuntamos, justamente. Es muy alarmante, en realidad, encontrar que gente que va como camino a la adultez entre 17, 18, 19 años, no haya de algún modo aprendido a seleccionar el conocimiento. Y ese conocimiento, digamos, traducirlo, no sé, en ensayos o en artículos de opinión o artículos científicos que sean útiles para un grupo social específico o para una comunidad global. Eso es lo que creo que debemos apuntarle mucho. Y creo que la lectura en realidad también es un acto solitario. Quizá porque el joven no quiere estar solo o quiere siempre sentirse acompañado de algún modo desde el sitio emotivo, no se acerca más a la lectura, no la comparte, porque no hay como grandes círculos sociales donde se pueda leer, o no hay clubes de lectura instaurados en ciudades donde se compartan libros de manera grande, y eso es lo que de algún modo hace que perdamos lectores y que a futuro perdamos, digamos, líderes o investigadores. Está también junto a nosotros Charito Gálvez. Ella es justamente la impulsora del plan Lector para los Niños. Cuéntenos, Charito, bienvenida a ECOS. Cuéntenos un poco acerca de cuáles son y más que nada en qué se basa el haber tomado esta iniciativa, porque alguien pudo haber dicho sí, el tema de la lectura, pero ustedes creo que han identificado mucho mejor el problema en el tema de la lectura. Bueno, muchas gracias por la invitación, acatando lo que dijo Paul, que la lectura nos ayuda a la ortografía. Desde pequeñitos tenemos que inculcar el hábito por leer. Bueno, con mis pequeñitos yo realicé una ficha personal. En esta fichita yo les hago leer el libro y ellos desarrollan esas preguntitas, se escribe lo que te gusta, es una especie de resumen prácticamente. En resumen, grafica, y tenemos el apoyo de los padres de familia que nos firman la lectura, la ficha. Entonces tenemos ese apoyo, y eso es grande para los pequeñitos. Sí, definitivamente podemos ver que es una ficha que resume prácticamente. Para los pequeñitos tenemos unos libros coloridos para que ellos no se aburran. Entonces también viene acompañada con una cartilla de actividades. Y todos los días nosotros hacemos la lectura diaria al inicio de la clase en voz alta. En voz alta leen un punto, un párrafo. Y ellos están contentos. Y ya queremos cortar la lectura para que se inicie la clase. No, dicen, no, Charito, tenemos que seguir la lectura. Bueno, yo, para que les guste a los pequeñitos la lectura, yo
describimos con títeres, una infinidad de estrategias. Son súper bien. Claro, o sea, son estrategias que, y ustedes recordarán, bueno, al menos yo reitero con mis 40 años de encima, yo me acuerdo que en la escuela así eran las clases de lectura. O sea, a usted le ponían, recordemos ahí los cartelitos con el texto y 3 o 4 gráficos que un poco recreaban toda la historia del texto, y eso era una forma de lectura que se quedaba impregnada. O sea, se quedaba, y ustedes verán que todos los textos son coloridos para la lectura, al menos en los pequeños, para llamar la atención. Ya indudablemente con el avance en los próximos años ya escolares, los textos van cambiando de forma porque son un poco más serios. Pero sobre esta base, para este año ustedes incorporan todos estos mecanismos, sí, para tratar el tema de la lectura. También tenemos el rincón de la lectura diaria, donde en la clase está en un rincón hay una cajita de libros que le llamamos el rincón de lectura, y hay una infinidad o sea, al chico no le obligamos a tú me lees este libro, sino él trae su libro y lo intercambiamos al libro, desarrollamos muchas actividades, salimos al campo, afuera, no solo en la clase, sino afuera con cojines, nos acostamos en el set, pero es una maravilla. También tenemos el apoyo bastante de los padres de familia. Eso es determinante, sí. Definitivamente. Es una continuidad, porque viene el otro profesor, sigue ese proceso. Y la lectura no se pierde. Y no son los libros a veces cansados que nos hacían leer antes, a veces unos libros, o sea, textos demasiado cansados, sí, que no eran quizá los que llamaban la atención para un poco despertar el hábito de la lectura, pero bueno, un poco había que leerlos por la obligación, sí, ¿no? Y también el libro es acorde a la edad. Porque, por ejemplo, estos niños están para 3er año de básica, 4º año de básica, y así. Yo me acuerdo del libro Nacho Leg, ¿no? Que era el clásico, y era un libro muy... Claro, o sea, era un libro muy didáctico, ¿no? Era un libro muy didáctico. Está también junto a nosotros Cindy Delgado, ella es profesora de segundo año de básica, me imagino, Cindy, ¿no? Sí, yo soy profesora de segundo de básica. Nosotros queremos incrementar el plan lector, no solo para la institución de nosotros, sino para que otras instituciones también, o sea, compartan lo que nosotros estamos haciendo, para al niño incentivarlo con nuevas estrategias metodológicas para que incremente su vocabulario, porque desde los niños pequeños a ellos hay que incrementarles palabras nuevas. Entonces, con cuentos, con lecturas pictográficas que son mediante dibujos, que es una forma más llamativa, claro, para que los niños se vayan expresando. Nosotros hacemos esto dentro del salón para que el niño no le coja aburrimiento a la lectura, sino para que el niño vaya aumentando el nivel de lectura que tienen ellos. Como dijo Charito, nosotros cada grado tenemos libros. Por ejemplo, nosotros trabajamos con 2 libros, y el uno es para la lectura y el otro es lúdico. Entonces el niño va leyendo y en esa lectura el niño va reflexionando lo que está en el otro libro. El uno es lúdico para que el niño vaya asimilando lo que dice la lectura. Entonces nosotros también pedimos la fábula de Esopo, que son fábulas cortas para que el niño entienda el mensaje y lo ponga en su vida diaria. Nosotros como docentes tenemos que buscar estrategias metodológicas para que el niño vaya incentivando la lectura desde pequeño hasta grande. Es innegable la necesidad de establecer estos espacios en la lectura, porque el que no sabe leer no sabe estudiar, definitivamente, y no solamente la materia de lenguaje y literatura, sino en todas las materias. O sea, eso definitivamente está comprobado. ¿De dónde nace la idea, Paul? El plan lector se viene ejecutando. Charito, ¿me ayuda? ¿Desde hace qué tiempo ya viene en ejecución el plan lector? ¿Desde qué año exactamente?
Hace muchísimos años. Bueno, no tenemos el dato. El dato preciso. Sí, pero el plan lector en realidad es uno de los objetivos más fuertes del área. Lo que decía, había un estudio en el 2012, un estudio nacional. Ese estudio determinaba, digamos, a modo de escala, del 1 al 10, las ciudades que más leen en el país. Loja estaba en el 2012 en el número 1, es decir, no solamente se lee literatura, no solamente se consume textos de ficción, se consume ciencia, se consumen ensayos, se consumen textos científicos, se consume periodismo. Entonces, la ciudad en ese año estaba dentro del ranking con mayor lectores. ¿Por qué buscamos lectores o por qué es necesaria la lectura? Para aprender a escribir y transmitir mensajes. Entonces tendremos luego maestros, ingenieros, doctores que sepan transmitir un conocimiento a través del lenguaje. Y cuando tengamos eso, ya no solamente somos consumidores de conocimiento, sino también somos productores de conocimiento. Entonces tenemos ya investigadores que saben plasmar a través o decodificar a través de las palabras mensajes que son valiosos como para generaciones futuras. Desde ahí viene el interés del plan lector. Desde ahí por formarle al niño, formarle al joven. Desde ahí instaurar este hábito, porque es que es un hábito, porque se vuelve luego automático y entonces es hermoso ver en las calles o en algún parque o en algún sitio a un niño, a una niña, a un joven con un libro. Y es hermoso también la satisfacción de verle conversar sobre ese libro o criticarlo, porque no solamente es como una lectura muy cómoda o muy placentera, sino también nos induce a la reflexión y a la criticidad respecto a lo que consumimos. Charito, en lo que han puesto ustedes, en lo que han venido poniendo de vigencia, ¿les deja satisfacción? Muchísimo, muchísimo. Y dejamos muchas huellas. Yo recuerdo en la calle, cuando ya se graduaron los chicos, que Charito, ¿te acuerdas de la lectura? Sigues con la lectura. Es maravilloso. Queda eso, incluso ¿no? Los padres de familia. Yo me siento muy feliz con la lecturita. ¿Hay nuevas alternativas que ustedes van a poner, nuevas propuestas para este año en este sentido? ¿O más bien se va reforzando ya el...? No, sí tenemos implantado, digamos, revolucionar en este caso las estrategias para fomentar la lectura. No solamente, digamos, ir desde las partes que ya han funcionado, que ya se han desarrollado bien, sino proponer nuevos tipos de lectura. Por ejemplo, hay algo que está mucho en vigencia y que tiene que ver con el arte, en este caso, que es el performance, o en este caso lecturas performáticas. ¿Qué tenemos que ver con las lecturas performáticas? Digamos, una manera mucho más interactiva de sostener un libro y de compartirlo. Es decir, no solamente el libro como objeto físico e impreso en nuestras manos, sino también un libro que cumpla otro rol. Es decir, que pueda ser, digamos, recortado, que pueda ser coloreado, que pueda ser subrayado, que transmita otro tipo de interés a la gente que está leyendo. Creo que por ahí hemos de ir lanzando estrategias y formas para afianzar la lectura, porque es necesario siempre que haya un mejor sentimiento hacia ese hábito. ¿Son bien recibidas estas alternativas por parte de los estudiantes? Sí, porque el niño se siente feliz al momento que cuando ellos están leyendo, ellos se sienten como si ellos estuvieran en el personaje de ese cuento. Cuando uno le cuenta por ejemplo, un cuento, el niño quiere que le sigan traslada más cuentos y ellos se ponen en el personaje del cuento. Y siempre cuando en verdad ya se termina un cuento, el niño le gusta que le sigan contando más cuentos y más cuentos. Aparte, uno como docente tiene que ponerle, como dramatizar más o menos el cuento para que el niño se sienta motivado por la lectura. Algo que quisiera añadir es, digamos, con los libros que trabajamos, hay lecturas selectivas, y hay lecturas por temática. Entonces, en alguna unidad vamos a encontrar literatura de ciencia ficción, en otra unidad vamos a encontrar literatura de terror, en otra unidad poesía amorosa. Y bueno, lo que estamos pensando es, por ejemplo, unir el trabajo de áreas también, sobre todo las áreas que tienen una relación directa. En este caso, estamos pensando en cristalizar, por ejemplo, si tenemos una unidad que
hable de lectura, de literatura de terror. Y podemos añadir ese tema de literatura de terror, por ejemplo, con el área de baile o de danza, y conversar con el profesor y decirle, mire, tenemos esta temática, literatura de terror, ayúdeme usted a armar una danza que tenga relación con esa temática. Entonces no solamente se fomenta la lectura como tal, sino también se estimula desde otra área. Igualmente con el área, digamos, de dibujo. Entonces ir graficando lo que vamos leyendo. Esos son como cosas que van haciendo más refrescante y más atractiva la lectura. Eso, digamos, es lo que estamos también fomentando e impulsando desde el área del lenguaje, una interrelación con las otras áreas que tienen relación directa con la lectura, con la literatura. Desde cada uno de su punto de vista, yo quiero dejarlos y pedirles que nos regalen un mensaje a la gente que nos está escuchando, a la sociedad, a la comunidad, porque el tema de lectura definitivamente no solamente es de los niños, no solamente es de los jóvenes, sino también de los adultos, que debemos asumir esa responsabilidad también como padres y como integrantes de esta sociedad. Charito, su mensaje. Que lean, porque la lectura nos ayuda, encontramos valores, nos ayuda a crecer para la vida. Su mensaje. Bueno, para mí sería el mensaje que todas las personas inculquen más a los niños pequeños y también a los grandes la lectura, porque nos ayuda a fortalecer, como dijo Charito, los valores y en sí también nos puede ayudar a dar un paso más al futuro, porque sin la lectura no somos nada. Pau, su mensaje. Yo creo que la vida en sí misma está traducida a palabras y está viva en los libros. Y si es que nos hacemos amigos de un libro, y si nos hacemos amigos de un buen libro, es algo que nos va a servir toda la vida y nos va siempre a servir de apoyo. Pido, fomento, practico y solicito a toda la gente, niños y jóvenes, que compremos libros. En realidad compremos libros y practiquemos la lectura diaria y compartamos los libros sobre todo. Dejemos, digamos, de ser una lectura solitaria y hagamos una lectura en comunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a Paul, a Cindy y a Charito por haber estado junto a nosotros. Son del área de Lengua y Literatura del Liceo de Loja, sobre esta importantísima propuesta denominada el libro lector. Plan lector es el nombre de esta propuesta, que indudablemente va encaminada y con un objetivo muy especial, como es el de incentivar la lectura. Gracias a ustedes por haber estado junto a nosotros.